Bielorrusia, como el resto de las antiguas repúblicas soviéticas, sufrió décadas de esclavitud de los despiadados dirigentes comunistas como Lenin, Stalin y otros líderes soviéticos. La persecución de los disidentes afectó a todos, especialmente a los cristianos. La práctica del cristianismo estaba restringida. La gente tenía miedo de ser arrestada por practicar su fe. Se persiguió violentamente a la iglesia hasta la muerte de Stalin en 1953. Muchos edificios de la iglesia fueron cerrados o demolidos. Incluso se prohibió la celebración de la misa y de la catequesis. La fe sobrevivió gracias a la transmisión de los valores tradicionales de la familia y a las actividades clandestinas de los clérigos y laicos, quienes estaban dispuestos a arriesgar sus vidas y su libertad. 4 testigos de la fe cuentan su historia. Urodziłem się w 1946 roku. Nací en 1946 en el pequeño pueblo de Odelsk, muy cerca de la frontera con Polonia. El pueblo era 100% católico, un pueblo con tanta fe. Tacy wierzący, z mocną wiarą taką. Wielki wpływ miała mama moja. La devoción de mi madre me influyó mucho. Aprendí la oración matinal cuando amanece cuando era muy pequeño porque la escuchaba cada día. Ojciec, który mnie zawsze budował swoją wiarą. Mi padre también me inculcó la fe. Cuando le veía arrodillado ante su cama en la habitación de al lado, salía de las mantas, me arrodillaba y rezaba también. Tuve una gran suerte, a diferencia de muchos de mis coetáneos, de tener una iglesia muy cerca, solo a 2,5 kilómetros. Había catequesis después de las oraciones vespertinas. Es muy simple. Mi abuela, mi padre y mi madre siempre me pedían que recitara el Padre Nuestro, el Credo, repetir los sacramentos. Nas nie było księdza. I to było przez kilka lat. No teníamos sacerdote, situación que duró durante un par de años, pero nuestros padres nos llevaban a la iglesia cada domingo y cada día festivo de obligación. Los niños crecían sabiendo que el domingo era el día del Señor, un día santo, el rosario, el camino a la cruz o misas marianas. La gente de fuera a veces me preguntaba, ¿por qué vas a la iglesia si no hay misa? Y yo contestaba, porque uno tiene que ir. Czasami za granicą, o co tam chodzić, jak nie było mszy. Nie, trzeba chodzić. A pesar de la fe espontánea de la gente, el comunismo empezó a causar un impacto más fuerte en la vida del pueblo. Un día uno de los profesores me dijo, hoy no vas a ir al colegio porque todos los niños han ido a la iglesia por tu culpa. Me expulsaron una semana del colegio, aunque era un buen alumno. Teníamos una costumbre, había un cuadro de honor, allí estaba también mi foto, me tomó por la oreja, me sacó a la pizarra y rompió mi foto en público delante de todo el colegio.
Después de todo, en el colegio nos decían que Dios no existía, que nuestros padres eran ignorantes, que nuestros abuelos no sabían y que teníamos que mirar hacia adelante. Musicie patrzeć naprzód. To był okres wojującego ateizmu. Pamiętam lat 12 było. Fue una época de ateísmo militante. Recuerdo cuando tenía 12 años, las cruces de nuestro pueblo fueron destruidas en pedazos. Tenían que ser órdenes de alguno de los altos funcionarios ateos. Sin embargo, creo que estos actos unían todavía más a los feligreses. Ze wsi przyjechaliśmy do Grodna mieszkać. Jechałem autobusem do szkoły. Llegamos del campo a vivir a Grodno. Había una iglesia en la parte contraria a la catedral, la llamada Witoldom-Fara, la iglesia más antigua. Sabíamos que la querían dinamitar. Llegué allí después de la escuela para ver cómo removían los escombros y a pesar de todo esto, la iglesia sigue en pie. Bielorrusia fue la primera república del antiguo imperio soviético en la que se abrió un seminario católico. Gracias a la iniciativa del, más tarde, administrador apostólico de Bielorrusia, el obispo Tadeusz Kondrusiewicz, el 1 de septiembre de 1990 comenzaron las actividades del seminario en Grodno. Hasta entonces, a lo largo de la Unión Soviética solamente había 2 seminarios católicos, uno en Lituania y otro en Letonia. Sin embargo, las autoridades comunistas eran quienes decidían el número de candidatos que se podía aceptar en un seminario, así como el número de seminaristas que podían ordenarse. Los jóvenes solamente podían descubrir su vocación a través de la fe de sus familiares. Muchos sacerdotes se formaron y ordenaron en secreto. Z księdzem proboszczem pojechaliśmy do Rygi. Fui con el cura de la parroquia de Riga porque allí se encontraba el seminario. Hice mi solicitud y recibí un telegrama 2 semanas más tarde en el que se me informaba que no había puestos libres. Las autoridades no querían que los jóvenes bielorrusos se hiciesen sacerdotes. Władze nie chcieli, aby młodzi ludzie. Algunos esperaron hasta 15 años. Solicité al padre Wlacław Piachowski. Él preparaba sacerdotes en secreto, también se lo castigó por ello. On przygotowywał potajemnie do kapłaństwa. Był i karany za to. Encontramos a un obispo en Lituania, el obispo Vincentis Ladkevičius, quien había estado bajo arresto domiciliario durante 23 años. Władzom się nie spodobał, ponieważ bez. Las autoridades no lo querían porque sabían que él se había ordenado obispo sin su permiso. El 28 de octubre de 1980, él me confirió las órdenes sagradas en secreto. El obispo estipuló que no podía revelar en público que yo era sacerdote durante 1 año. Oficialmente era uno de los organistas. Podía celebrar la Santa Misa todos los días en mi apartamento. Służyłem 2 lata w wojsku radzieckim. Jak wróciłem z wojska. Serví 2 años en el ejército soviético y cuando volví solicité plaza para el seminario. Me alojaba en una habitación con 7 seminaristas más. Teníamos camas del ejército viejas y oxidadas.
Había 40 alumnos en el seminario y solo 2 grifos de agua fría. Lo que nos unía era la fe, el deseo de ser sacerdote para luego poder formar al pueblo. To kapłaństwo wysłałem z piersi matki. I dlatego nie miałem żadnych wątpliwości, że La vocación sacerdotal está en mí desde mi nacimiento. No tenía dudas acerca de ser sacerdote y de que tenía que transmitirle la fe y el gozo al ojciec pueblo. powiedział, a twoja babcia, która cię tylko widziała na zdjęciach, Tras mi primera misa, mi padre me dijo, tu abuela, quien solo te ha visto en fotos, quiere que vuelvas a tu patria con la gente que ha estado esperando a Dios estos últimos 70 años. Ese pensamiento continuaba rondándome, pero era la Unión Soviética radical. Ir allí era imposible. La Iglesia se enfrentaba a un enemigo que tenía un objetivo muy claro: destruir valores y destruir la espiritualidad. Prácticamente todas las iglesias fueron demolidas, quemadas o simplemente cerradas con cadenas y candado. Kościół parafialny za czasów radzieckich był zamknięty przy drodze. La iglesia parroquial estaba cerrada en el periodo comunista. La torre no tenía cruz, las ventanas estaban rotas y las puertas encadenadas y con candado. Las ortigas crecían alrededor. Pensaba para mis adentros: Señor, viviremos hasta contemplar el día que estas iglesias vuelvan a tener vida. Cuando se introdujo el régimen comunista en lo que ahora son Bielorrusia y las otras repúblicas soviéticas, prácticamente todos los sacerdotes católicos eran polacos. Debido a una decisión del Politburó del Partido Comunista en 1937, la represión del pueblo polaco se inició a un nivel sin precedentes. Más de 150.000 personas perdieron la vida en solo 2 años. Muchos de los que perdieron la vida eran sacerdotes que fueron torturados y ejecutados. Tras la muerte de Stalin en 1953, se permitió volver a algunos sacerdotes a sus deberes pastorales, pero solo en zonas predeterminadas. Cualquier actividad más allá de esto se castigaba. Durante la época soviética todo fue saqueado. Un sacerdote vivía en esta tumba. Escaleras abajo, el sacerdote preparó una capilla y vivía en la parte de arriba. Incluso me quedé allí una vez. Un día mi tío estaba construyendo un techo con ayudantes. Estaban renovando una iglesia. Me dijo, confiesa a la gente y ayúdalos. Le respondí, pero ya conoces la situación, no tengo permiso para ello. Pues inténtalo. Conseguí confesar a 3 personas antes de que llegase la milicia local y me echase de allí. Pero no me importó. Les dije, volveré dentro de 2 meses. En Pascua de 1985 me dijeron que si celebraba la Santa Misa, cerrarían esa iglesia y la derrumbarían. No pude celebrar la misa por eso.
La gente lloró mucho. Al siguiente día de la Pascua, todos los feligreses acudieron a las autoridades de la ciudad para preguntar, ¿por qué nos persiguen de esta forma? La iglesia Fara de Grodno estuvo sin sacerdote durante 27 años y no se celebraban ni los sacramentos ni la Santa Misa porque las autoridades no lo permitían. Vine a Grodno especialmente para verlo por mí mismo. Los feligreses llenaban los bancos de la iglesia, el órgano sonaba, el coro cantaba, pero no había sacerdote en el altar. Todos sufrieron tanto por esta iglesia, se mantuvieron en guardia día y noche. Incluso las iglesias en ruinas estaban repletas de gente el domingo. El pueblo esperaba y defendía su fe y sus tradiciones de la Santa Misa y las oraciones, pero sin que hubiera sacerdote. Se te rompía el corazón al ver al sacristán sacar las vestiduras al comienzo del servicio y colocarlas en el altar, y luego el cáliz. El mismo sacristán, vestido con casulla, dirigía normalmente las oraciones. Organizaban procesiones, pero sin el Santísimo Sacramento, sin custodia. Era Cuaresma, la gente esperaba, pero no había sacerdotes. ¿Qué podía hacer? Una señora tomó una vez una cruz, la colocó en el confesionario y dijo, hombres, mujeres, incluso todos a confesarse. Un sacerdote es el representante de Cristo. No hay sacerdotes, pero el mismísimo Jesucristo está aquí, así que todo el mundo a confesarse. A pesar de todo el esfuerzo del Estado, las ganas de tener a Dios crecían entre el pueblo. Gran parte de los clérigos y de los laicos se veía forzada a actos clandestinos. Los sacramentos se recibían a escondidas. Tenía que celebrar 5 misas, me levantaba a las 6 de la mañana. Tenía que recorrer 450 kilómetros en domingo para llegar a los diferentes pueblos. Los hijos que habían partido a trabajar a otros lugares regresaban en el verano a visitar a sus padres y solicitaban que se les casase, confesase o bautizase a sus hijos. Llevé una pequeña figura del niño Jesús recién nacido. Era Navidad, el pequeño Jesús estaba en la nieve. Una señora tomó la figura y dijo, yo puedo morirme, pues mis ojos han visto a nuestro Salvador. La gente acudía a confesarse y a recibir los sacramentos en el frío y en la nieve. Abrí una parroquia en Pollock donde la gente iba a rezar a una casa club. Celebrábamos la misa en esa mesa, pero no con Jesús, sino con el retrato de Lenin detrás. No podíamos quitarlo, pero nos permitían orar en el salón. Colocábamos una pequeña cruz en la mesa. El gobierno empezó a devolver las capillas e iglesias. Nos devolvieron una capilla y se restauró. Tuvimos que consagrarla. Nos alojamos esa noche con las hermanas. Entramos en una casa de madera y vi a una hermana arrodillada ante un ropero y pregunté, hermana, frente a un ropero, ¿qué pasa? La hermana abrió las puertas y el Santísimo Sacramento estaba dentro. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie... Una vez durante un sábado santo confesé a personas en una iglesia y luego en otra iglesia franciscana. Vi a un hombre sentado en uno de los bancos de la iglesia que miraba hacia mí. Confesé a todos y cuando pasé a su lado se levantó. Era un inspector de sacerdotes de Minsk. Hay mucho trabajo, dijo, mucho porque no hay sacerdotes.
Exacto, y por eso estoy aquí, padre. Quizá podría enseñar a uno de estos chicos durante un par de meses. Un par de meses, pero ¿quién los ordenaría? Entonces, se niega, padre. Sí, empezaba a haber intento de mejorar las relaciones con la iglesia. Sabían que las cosas estaban cambiando. Wiedzieli, że to coś musi się zmienić. Con el comienzo de los cambios políticos en los 80 y los 90, perestroika, disminuyó la persecución de la iglesia. Surgieron nuevas oportunidades de expansión y los obispos de Polonia podían hacer visitas oficiales. La iglesia empezó a expandirse despacio, pero segura. La primavera de la libertad religiosa podía sentirse en el ambiente. Las autoridades empezaron a devolver iglesias y capillas. Las personas empezaron a trabajar duro para restaurar sus iglesias por ellas mismas. Lo que se destruyó y saqueó durante muchos años, finalmente se reconstruía y renovaba. W 1988 roku zaczęliśmy na zamkniętych En 1988 empezamos a quitar los candados de las iglesias para abrir sus puertas. Los edificios estaban destruidos, no tenían techos y estaban en ruinas, pero la gente venía a ellas. ale ludzie wchodzili. Y para empezar oraban entre la maleza, cargaban los escombros en pequeños cubos, cortaban árboles crecidos entre los muros de la iglesia y lenta pero segura renació la vida religiosa. I powoli następowało odrodzenie życia religijnego. W ciągu jednego roku Se reconstruyeron 10 lugares de culto en un año. Las personas donaban sus pensiones para reconstruir su iglesia o suministraban materiales de construcción. materiały budowlane dostarczali. La Iglesia Católica ha renacido en Bielorrusia, a pesar de haber vivido una de las leyes más restrictivas de la libertad religiosa en Europa. Los jóvenes católicos buscan regenerar la estructura social y encontrar su identidad nacional, prácticamente destruida por el Estado, que intentó crear un nuevo hombre soviético. El entusiasmo y la felicidad de esta nueva iglesia son evidentes. Monaguillos, alabado sea Jesucristo. Sois tan buenos. Cuando vuestra excelencia estuvo en nuestra iglesia, puso vuestro solideo en la cabeza de un muchacho. Eso os recordará que deberíais ser obispos. ¿Queréis? Rezaré por vosotros. Gracias a la fe, el trabajo y la constancia de muchos sacerdotes y laicos, la iglesia bielorrusa ha sobrevivido a pesar de muchas décadas de persecución. Los testimonios de una fe viva que han pasado de generación en generación, de padres a hijos, ha servido de nueva fuente de inspiración para servir al pueblo. Casimira, la señal del Espíritu Santo, que la paz sea contigo. El hecho de que haya cada vez más oración, vida sacramental y formación de la fe da sus frutos y genera un cambio social sorprendente. W trudnych czasach wytrwaliśmy. To myślę, że to jest świadectwo
Hemos sobrevivido tiempos difíciles. Creo que el testimonio de la fe de mis padres, el entorno en el que he vivido, pero también la actitud de los sacerdotes, fui formado por sacerdotes que sobrevivieron al Gulag. Quiero agradecer a Ayuda a la Iglesia que sufre. Muchas gracias. A pesar de la ayuda que nos han brindado durante 20 años, todavía seguimos siendo una iglesia que sufre. Las ciudades están creciendo. Hay que construir iglesias, publicar literatura religiosa y formar a los jóvenes. Para todo esto se necesitan fondos. Estamos agradecidos por todo lo que habéis hecho, por el renacimiento de la Iglesia bielorrusa y por todo el bloque postsoviético. Vuestras naciones han ayudado a hacer desaparecer este sistema terrible y a recuperar nuestra libertad. No nos dejéis. Tenemos derecho a vuestros corazones, vuestras conciencias y a vuestras oraciones. Cada día salgo al balcón y miro a mis amigos del oeste. Rezo por vosotros, os bendigo y deseo que todos vuestros sueños y objetivos se hagan realidad. Espero que seáis felices y que tras una vida larga vayáis al cielo. Yo también hago todo lo posible por ir al cielo. Por eso no creo que me equivoque si concluyo diciendo que, queridos compañeros, seguid adelante, sed valientes y nos vemos en el cielo. Do zobaczenia w niebie.